texto fantástico que es en Efesios, un texto muy bueno que nos habla de un tema, ¿no?, llamados a madurar. La semana pasada estábamos en una reunión muy parecida en Parla, además coincido con gente que parece que estamos abonados a las reuniones, aquí y allá, y coincidimos en todos lados. Y estábamos en la reunión de Parla y resulta que yo no escuché que decían, pues ahora van a pasar todos los jóvenes para la merienda. Y luego los pastores y ayudantes y demás. Entonces, había una fila, pues imagínate, todos aquí en fila, pues saldría fuera de la iglesia. Y no voy a decir quién se dice el pecado, pero no al pecador. Había otra persona, pastor, al lado mío, y los dos teníamos hambre. Y dijimos, oye, ¿qué hace todo el mundo? Yo no había escuchado eso, ¿vale? ¿Y qué hace todo el mundo aquí? Que no tienen ganas de comer. Vamos a arrimarnos aquí poco a poco a la fila. Oye, fulanito, tú no has visto nada, aquí nos quedamos los dos. Y cuando cogemos nuestro plato y llegamos allí con nuestro plato, pues muy amablemente la persona que había allí atendiendo y dando los bocadillos dice, a ti no te toca, tú tienes que esperar toda esta fila de gente. Y yo me quedé, yo no sabía qué responder, simplemente, esto lo hacen las personas mayores, que se cuelan en las filas. Digo, yo ya soy mayor para colarme en la fila de los bocadillos. Y yo digo, pues a lo mejor hemos sido un poco infantiles en este aspecto, ¿no? Nos tocó regresar para esperar que pasaran todos los jóvenes. Madurar. Tenemos que madurar. Yo creo que ahí era una involución, ¿no? Estoy yendo para atrás. Más mayor, más maduro, pero hacemos las cosas... Dice, la gente mayor se convierte en niños, hacen cosas de niños muchas veces. Y ahí entra eso de colarnos en las colas del hambre, bueno, en las colas de la merienda en este caso. El otro día me levanté y fui a desayunar, algo habitual. Y tenía un queso Roquefort en la nevera. No suelo desayunar queso Roquefort, suelo desayunar pues una tostada con lo que sea. Pero en mi interior dije, me voy a tomar un queso Roquefort. ¿Sabéis qué es el queso Roquefort, verdad? Queso ahí con hongo verde, blanco y tal. A algunos les gusta, a otros no. Y yo, para mis adentros, con toda mi malicia dentro de mí, digo, voy a desayunar queso Roquefort, me voy a hinchar ahí, pero sin pan, así, a palo seco. Y yo pensando, digo, y ahora cuando se levante mi esposa, la voy a saludar, pero con ganas. ¿Dónde está Monse por ahí? Ahí al fondo. No se acuerda de esto porque al final no sucedió así. Pero mi intención era, sí desayuné queso Roquefort, pero dije, no voy a hacer este feo de saludarla porque es desagradable matar a una persona, pero es muy desagradable matar a una persona con el mal aliento, el mal olor corporal o el mal... Chicos, estamos en una reunión de jóvenes, mi idea es que también se cuiden estos pequeños aspectos para poder luego echar una caña de pescar y poder... Ahora bien, tú fíjate lo que era esa malicia, ¿vale? Esa malicia, tenía apuntado aquí, y tengo que ir a mis apuntes porque la cosa es algo macabro, decía yo. Macabro es que participa de la fealdad de la muerte, esos pensamientos macabros que yo tenía. Y luego dije, ¿qué es macabro? Digo, macabro es participar de la fealdad, ¿dónde tengo aquí? Participar de la fealdad de la muerte relacionado con la muerte en su aspecto más repulsivo y desagradable. Yo digo, ¿qué pensamiento más malo estoy teniendo de matar a alguien con el aliento? Digo, no puedo, no es a mi mujer. Pero tú fíjate, donde quiero llegar eso es que cuando volví a tapar el queso en su envoltorio original, sabéis que lleva un film de plástico, ¿no? Y queda ahí pegadito, casi medio hermético, y ponía, digo, anda, mira, esto es interesante para la reunión. Dice, madurado en cuevas naturales. El queso madurado. Este queso y otros muchos son que maduran en cuevas naturales. Tiene un proceso de maduración, en este caso, este queso, le inyectan un hongo, es un hongo que crece, pero a la vez ese hongo que va creciendo por toda la extensión del queso, lo que está haciendo es suavizar ese queso.
Si tú coges la parte más, que no tiene hongo, está súper fuerte. Sin embargo, cuando si os gusta este tipo de queso, lo habéis apreciado. Cuando untas ese queso y está homogéneo, blanco, verde, blanco, es un poco desagradable, ya lo sé, pero a mí me encanta. Está el queso suave, está el queso bien. Madurado en cuevas naturales. Y este pensamiento me iba, digo, pues, si un queso tiene que madurar en cuevas naturales y nosotros estamos llamados a madurar, por lógica, a la cueva. Tengo que ir a la cueva. Y esa cueva, lo que denomino cueva, será pues tu espacio, tu tiempo con el Señor, tu momento, tu relación personal con el Señor. La cueva, pues mi cueva es un pequeño rinconcito del salón, otro será una habitación un poco más amplia, pero no solamente es el sitio, es el libro, es dedicar horas al libro, a la Biblia, es tu tiempo de oración, es tu tiempo de hablar con el Señor a través de la oración, de ver cómo Él te habla a través de su palabra, pero si no lees la Biblia, ¿cómo te va a hablar? No solamente eso, sino es también, pues aquí tenemos un read more books, ¿no? Eso que tienes que hacer, buscar buenos libros también. Y ahí es como cuando no hay una fórmula mágica, no hay algo de ciencia infusa, no hay agentes externos, por así decirlo, que nos hacen madurar siempre y cuando tenga la disponibilidad de hacerlo. Si tú no buscas ese sitio, no vas a madurar en tu vida. También me encontré esa mañana del queso, me encontré un plátano maduro. Yo no había sido, un plátano maduro partió por la mitad, despeluchado por la mitad, medio comido. Digo, esto ha sido alguien que se ha comido un plátano maduro, pero ya tirando a pasado, ¿sabes? Ya casi puedes, con una fruta pasada, no es tan agradable. Por eso se quedó la mitad. La otra mitad fue a la basura. Y bueno, estaba pensando en ello. Mi queso Roquefort, saboreándolo en mi paladar, pensando en ese instante maléfico, cruel, para dar los buenos días a mi amada esposa, y luego iba a responder tal vez con quita. Mi mujer no lo sabe porque al final no llegué a hacerlo. Pero creo que esas malas intenciones, ¿no?, nos hace también esto que os he contado, que digo, me voy a colar a la fila para... Es como algo que nos hace ser como inmaduros, ¿no? Acciones, dicen, pues somos inmaduros. Somos niños, ¿no? La gente, cuando oyes una noticia, ¿no?, en un instituto, un colegio, donde ha habido ese bullying a otra persona, y al final pues la excusa es, no, son niños, son cosas de niños. Un niño no ha madurado lo suficiente. Y dices tú, no, son niños, pero con un corazón macabro, podríamos decir, maléfico. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros. El pecado está dentro de nosotros. Y pensando en ello era un poco inmaduro, dice, comportarse de esta manera. No debemos comportarnos de esta manera. Las pautas que encontramos en el libro de Efesios, si habéis leído el libro de Efesios, o por lo menos el capítulo 4, nos habla de cómo debe comportarse un creyente, de la conducta cristiana, que debe ser digna de nuestra posición como hijos de Dios. Volviendo a decir, si he madurado, todo en mi mente era madurar, he madurado yo este último año, no he madurado, los jóvenes maduran, no maduran. Entré a la habitación de mi hijo Aarón y tenía toda la estantería ahí, yo mirando mis cochecitos mis coches de colección, de cuando yo era más joven y veía mis coches. Digo, no, hombre, está bien tener algún hobby, pero no voy a estar todo el día jugando con mis cochecitos, los tengo de exposición. Digo, he madurado hasta tal punto de
de hacer las cosas como es digna de nuestra posición, de estar en Cristo como creyentes, de que nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo, reflejar el carácter de Cristo. Cristo vivió, todo lo que sabemos de Cristo lo encontramos en su palabra, en los evangelios, y allí Él se relacionó con personas, hizo milagros, y todo lo que sabemos de Él lo encontramos en la Biblia. ¿Sabes algo de Cristo? ¿Cómo se comportó en diversas circunstancias? Pues eso es lo que tenemos que hacer, ir al libro, que nuestra vida como creyentes se vaya pareciendo más a Cristo, más y más. Eso es un listón muy alto, porque no vamos a llegar a ser como Cristo, porque Cristo es Dios hecho en la carne, pero se nos exhorta a que tenemos que llegar por lo menos a esa meta, tener un listón muy alto para intentar llegar lo más alto posible a ese listón. Nuestro nuevo yo en Cristo nos permite vivir una vida digna de nuestro llamamiento, una vida de entrega al Señor. Y nuestro tema, llamados a madurar al punto de la madurez del Señor Jesús, de vivir una vida de creyentes íntegra. Déjame decir una definición de lo que es un creyente. Bueno, una persona que cree, obviamente todos creemos en algo, pero un creyente es una persona en la que Cristo está viviendo su vida en él. Algo simple. Cristo viviendo su vida en la persona. Eso es un creyente. Cristo viviendo su vida en mí. Y madurar requiere tiempo. Madurar requiere tiempo, madurado en meses, en una cueva, no sé si meses, años, toda la vida. Yo estoy también en proceso de madurar, de crecimiento, y creo que todos seguimos en ese tiempo y en ese momento de seguir conociendo más y más al Señor. Y esa es la exhortación para todos, ¿no? Que podamos cada día conocer más y más al Señor. En Efesios capítulo 2, el versículo 9, nos dice, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Saben lo que significa que somos hechura? Que hemos sido creados. Que la palabra hechura, lo que está traducido y que pone hechura, en el griego significa poema, de donde encontramos la palabra nuestra que es poema. Un poema, una poesía. Tú sabes qué es una poesía, ¿no? Un escritor que en lugar de una narrativa, un párrafo, una novela, está pensando cuidadosamente en hacer una estrofa con una rima, con un ritmo, con una cadencia, con unas palabras elaboradas. No es un lenguaje vulgar, es un lenguaje culto, es un lenguaje que lo ha rebuscado, que tiene un conocimiento previo, que es una persona culta, con mucho vocabulario, y está haciendo un tema y está describiendo un hecho, una circunstancia, una hazaña, dependiendo de los poemas. Pues dice este texto que nosotros somos como un poema para Dios, donde Dios ha invertido tiempo en describirnos, en hacernos, y después de todo eso sale esa poesía. Tú eres una poesía para Dios. El creyente es una poesía para Dios, ¿no? Creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Nosotros somos para Dios esos poemas individuales, especiales, llamados por Dios para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano. O sea, ya había algo
preparado para que cada uno de nosotros invirtiéramos tiempo en hacer esas obras que Dios tenía preparadas para nosotros. Desde el momento en que Dios nos hace esa creación suya. En el mismo libro de Efesios, el capítulo 4, en el versículo 1, este Efesios 4 es el que teníais que leer, la mayoría, y estar viendo, ¿no? Lo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno de esa nueva creación de Dios. Si eres un creyente donde Cristo está viviendo su vida en ti, tienes que vivir de acuerdo a esa posición como creyente regenerado en Cristo con nueva vida espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos habla y nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes que todo lo viejo ya pasó, pero muchas veces hay una reminiscencia, recordamos lo viejo y recordamos cosas y buscamos hacer cosas que dice: ay, esto no es muy maduro, ¿no? Tener estos pensamientos tan macabros no son para un creyente, ¿no? Os he dicho lo que significaba macabro, ¿no? Está muy en relación con lo que se celebraba ayer, ¿verdad? Fíjate, participar de la fealdad de la muerte, ¿verdad? Relacionado con la muerte y su aspecto más repulsivo y desagradable. Qué macabro, ¿verdad? Qué macabro es Halloween. Nada que ver con el cristianismo, nada que ver con ser hijos de luz. Hay hijos del maligno. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, dices ese texto, Señor Jesucristo. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero el que es hijo de luz, dice: no quiero hacer las cosas viejas, quiero hacer las cosas nuevas, preparadas por Dios, porque soy un poema, una poesía para Él. Somos hechura suya. Anda como es digno de esa nueva creación de Dios. La persona que cree en Jesús como Salvador está aceptando, creyendo, recibiendo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de vosotros, por cada uno de nosotros, por cada uno de la humanidad. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos. Capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si tú crees, has pasado de muerte a vida, una nueva creación. Te conviertes en esa poesía. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 18, 11, Lucas 19, 10, Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Nuevo nacimiento. Tú has nacido dentro de una familia en la carne, con tu padre y con tu madre, porque de otra manera no puedes nacer. Puedes ser madre soltera, pero tiene que haber un hombre y una mujer o medio. Nacer dentro de una familia en la carne, pero tienes que nacer dentro de una familia espiritual si quieres tener vida eterna. El Señor Jesucristo, hablando a Nicodemo, y Nicodemo le preguntó y le dijo: ¿qué haré para tener la vida eterna? De cierto es cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese nacimiento es algo espiritual, y ese nacimiento ocurre cuando una persona en el Señor Jesucristo como Salvador personal y eterno. Yo no sé cuántos, ni sé cuántos somos, sé de dónde venís porque he escuchado varios sitios, ni sé vuestras necesidades, ni sé si sois creyentes, si no lo sois. Muchos de vosotros sois creyentes, otros no lo sé. Pero hay una realidad: todos somos nacidos en la carne y como tal tenemos una herencia pecaminosa de nuestros primeros padres y nuestro destino es el infierno y condenación eterna. Por la gracia de Dios hay salvación,
Cristo viniendo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que nosotros podamos comenzar una nueva vida dentro de la familia de Dios y una vez nacido de nuevo, no quedarme como un bebé, no quedarte como un bebé, sino crecer espiritualmente, así como crece un bebé físico. Aquí hay niños que los veo que están por aquí, otros que os conocí también, que erais más pequeños, y ahora sois ya más grandotes. Y todos crecemos, es algo natural, que tenemos que crecer. Es como antinatural ver a alguien, una persona, que por circunstancias médicas, circunstancias de alguna enfermedad, pues no ha podido crecer, ¿no? Yo recuerdo una vez en el taxi, yo tengo un taxi en Madrid y circulo por Madrid llevando gente, y un día, créeme, en el asiento del copiloto se subió una persona que no se llegó a sentar, porque si se sentaba no se le veía por encima del... Estaba de pie, con sus pies en la alfombrilla, y casi así enganchado se le veía así como por encima del salpicadero, una cosita. No es lo normal eso. Un señor con su traje, con sus portafolios, no sé dónde iba, pero un hombre que se subió, se quedó de pie. Eso no es normal. No tiene algún problema físico. Pues imagínate para una vida espiritual de un creyente. No puede ser así pequeño. Ahí mirando a través del salpicadero del coche. No. Hay algo más. En Juan, capítulo 3, este famoso texto que todos conocemos, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna que el Señor Jesús le está hablando allí a Nicodemo. Y déjame leer un poquito más del capítulo de Juan, capítulo 3, donde dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es condenado. El que en él cree, perdón, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Anoche, ¿qué había? ¿Había luz? Había tinieblas por todos lados. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es más atractivo para el resto de los mortales, es más atractivo que estar aquí en la iglesia, buscar a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Lo atractivo es la noche anterior. Ahora, ¿qué es lo más atractivo para ti? Pregúntate. A lo mejor alguno estaba por ahí disfrazado también, yendo de casa en casa ayer, antes de venir a la reunión. Dame algo. Truco o trato. Y haciendo, digamos, de una manera inocente, ¿no? Con los niños se les viste de algo y el niño es más feliz que una perdiz. De puerta en puerta. Y ¿sabes qué pasa? Que el niño le pones un traje y soy Superman en Halloween, da igual. Disfraza un poquito para su edad, ¿no? Para no atormentarle. Pero sutilmente ahí está la muerte y todo lo que conlleva. Los hombres amaron más que las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el versículo 21, Juan 3, 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿No? El que practica la verdad. Aquí hay dos tipos de personas, el que hace lo malo y el que practica la verdad. Dando a entender, pues, dos tipos de personas. El que hace lo malo y el que practica la verdad. El incrédulo y el creyente, podríamos decir. Dentro de los creyentes hay algunos también que hacemos lo malo, pero que nuestra vida está segura en Cristo, porque la vida eterna es eterna. Si la tienes, es eterna, por toda la eternidad. Pues que seamos aquellos de los que practicamos la verdad, el que practica la verdad.
que vayamos a la luz y que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios. Nuestras obras, aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que practicamos la verdad, que somos poesía para Dios. Vuelvo a decir, no sé en qué situación te encuentras, tal vez pues hay alguien aquí en esta mañana que no conoce la verdad del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Hay buenas noticias. Y tú puedes tener fe, tú puedes creer, porque la fe viene por oír y escuchar las buenas noticias. ¿No? En Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? Sigue el texto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias a muchas personas que han dedicado sus vidas, muchos misioneros, muchas personas a tiempo completo, predicando el Evangelio, haciendo obra en su iglesia. Gracias a Dios, ¿no? Porque hay personas que han dedicado su vida, sus esfuerzos, sus energías en las buenas obras que Dios les ha dado y han podido predicar el Evangelio y así en esa predicación del Evangelio la gente poder tener fe oyendo las buenas nuevas de la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Pues quiera Dios que toque tu corazón y puedas salir esta mañana, este día, esta tarde, como aprovéchalo, considera estas palabras. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy creyente? ¿No lo soy? Esas dudas que puedan disiparse, que puedan olvidarse y salir con una convicción y una decisión, porque mira, los jóvenes sabemos, no es algo nuevo. La vida está llena de decisiones y más decisiones que vosotros hoy en día no ganáis a todos. Hay muchas decisiones, pero la decisión más importante que puedas tomar, la decisión más importante es la de salvación, de entregar tu vida a Cristo. Y una vez que tú entregues tu vida a Cristo, comienzas una nueva relación con Dios, una nueva vida con Dios, y esa vida no crece de manera espontánea, no hay crecimiento espontáneo. Esa vida hay que alimentarla. Como un bebé que cuando que nace, lo primero que hace es llorar y engancharse ahí a su mamá, a su madre para alimentarse, ¿vale? Es importante, hay que considerar estas palabras, tomar la decisión que será, digo, la más correcta y la más importante que puedas tomar en tu vida. De todas las decisiones que vas a tomar, la decisión de salvación es la más importante. Luego hay otras decisiones, dónde voy a estudiar, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Y luego te voy a decir una cosa, todo lo que estudies a lo mejor no es para desanimarte, ¿sabes? Pero algunos estudian y terminan haciendo otra cosa, ¿vale? No quiero desanimaros, sí, que continúa estudiando, pero lo mejor de todo es que cultives esa relación con el Señor. Y el Señor abrirá puertas, el Señor abrirá puertas. Bien, en ese cruce de caminos, donde tienes que tomar una decisión, pues que esa primera decisión importante sea de salvación, y luego esa decisión de seguir y servir al Señor. Y ya verás cómo Dios te va a dar la sabiduría para hacer lo que es correcto. Ahora, si nos centramos en los creyentes, en los que han tomado esa decisión por Cristo y han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y pueden participar y podemos participar de esta nueva relación con Dios como familia, ¿no? Somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios y el Hijo de Dios es Cristo, pues somos hermanos con Cristo y hermanos los unos con los otros. Y no solamente eso, sino que somos herederos y coherederos con Cristo. No sé si has leído Efesios, pero de verdad, lee Efesios. Hemos cantado aquí de herencias, de cosas, de bendiciones que tenemos en Cristo. Hay muchas bendiciones en Cristo. Pues esas son las que Dios te anima a que vayas y las tomes para ti, todas esas bendiciones como creyentes. Efesios 2:1. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el comienzo de la vida espiritual. Crecimiento y madurez. Llamados a madurar espiritualmente. Llamados a madurar espiritualmente. Desde el momento que eres concebido, hay en el vientre de la madre un embrión que está creciendo, desarrollándose
a partir de muy pocas semanas ya tiene la forma humana completa. ¿Y sabes qué pasa? Que España se convierte experto en batir récords, pero batir récords de muertes de bebés. Así nos podemos sentir orgullosos ante el resto del mundo, que somos los países de los que más abortan. Y la gente se jacta y se enorgullece de ellos. ¡Qué bien! Hemos ganado la Copa del Mundo. Están matando a seres inocentes. No les han dejado tiempo de madurar en el vientre y de dar a luz. Pues ya hay vida dentro, ¿eh? Pero no dejan tiempo de que salga el bebé. Y tú sabes que Pablo dice que está diciendo como a un abortivo. Como a un abortivo, Cristo se me presentó a mí como a un abortivo. Está diciendo, no un abortivo que han acabado con su vida. Hay veces que la gestación no se lleva a término. No pasan 9 meses, han pasado 7, han pasado 5, que estoy de parto. Y bueno, mira, gracias a Dios por la ciencia, por la medicina y por todos los avances que hay, que a un bebé muy pequeñito le pueden sacar adelante, pero es que no ha madurado. No tiene sus pulmones, no tiene sus órganos al 100%, pero Dios, que vela por la ciencia y da sabiduría a los médicos, a las personas, le están tratando, está saliendo adelante, y mira, al final se desarrolla. No sé, a lo mejor alguno de vosotros que hay aquí es 7 mesino, 6 mesino, 11 mesino, que no quería salir, no sé, o ha madurado demasiado y ya sale con bigote y dice, este niño tiene, ya va a hacer la mili, ya, algunos dicen, ¿no? Ahora ya no sabéis lo que es la mili, pero en su día se decía que salir directo ya para trabajar. No, pero es cierto. Hay asesinatos de bebés porque no deja madurar. La idea es que Pablo está diciendo como un abortivo se me apareció a mí. O sea, como fuera de tiempo. O sea, el Señor llamó a todos sus apóstoles, discípulos, seguidores, gente que se convirtió, y Pablo estaba por otro lado, ¿vale? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los creyentes, persiguiendo la obra de Cristo, siendo testigo del martirio de Esteban, que también eso le debió impactar en su vida, como una persona que está siendo aquí apedreada, y Esteban diciendo, Padre, perdónalos, como la misma expresión del Señor Jesucristo, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y estaban y pusieron las ropas de Esteban a los pies de Pablo, y Pablo diciendo, vaya, este está muriendo por una convicción muy grande, ¿sabes? Tú no te sacrificas por una mentira, ¿sabes? Tú no te sacrificas por una mentira, te sacrificas por una verdad. Y Esteban estaba muriendo por la verdad. Y Pablo recibiendo las ropas de este hombre. Y eso le debe impactar a su vida hasta que al final el mismo Pablo tiene un encuentro, ¿no? Camino a Damasco. Muchos conocéis la historia, pero comisionado por el concilio, camino a Damasco para llevar presos a Jerusalén, a todos los que eran del camino, Dios se le presenta en el camino y él cae de rodillas ahí diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Como un abortivo fuera de tiempo. Pero mira, gracias a Dios que como un abortivo fuera de tiempo, Pablo se rindió a los pies de Cristo y se convirtió. Y 2 personas que dicen 2 judíos revolucionaron el mundo, el Señor Jesucristo y el segundo fue Pablo. En su predicación, en sus enseñanzas, en todos esos viajes misioneros, fue un revolucionario. 2 personas judías. Pues no sé si como Pablo o no, pero no tenemos toda la vida por delante. En Primera de Pedro, capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuánto tiempo tienes de vida? ¿Te has preguntado cuánto tiempo vas a vivir? No, es que los jóvenes tienen toda la vida por delante.
Yo tengo la misma vida por delante que tienes tú, ahora mismo. ¿Por qué? Porque no sé lo que voy a vivir. Yo ya he vivido 49 años, tú has vivido 19, 15, 16, 20, 22, no sé. Pero es que nadie te garantiza que salgas de esta puerta. No hay garantía de que podamos vivir el día de mañana. Y el mismo Pedro está escribiendo, baste ya, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ojo, no tienes toda la vida por delante. Tú has vivido ya un tiempo, pero la vida por delante solo Dios conoce. Solo Dios conoce. Así que vive el momento que haciendo las cosas para el Señor. El pastor misionero que falleció hace un par de semanas, el Lorenzo Parks en Toledo, él, en una predicación que tengo grabada, pues llegó a decir, Señor, que este día cuente para la eternidad. Cuente para la eternidad. Y me hizo reflexionar. Yo muchos días que trabajo, muchos días llego a casa y digo, este día no ha contado para la eternidad. Puedo trabajar muchas horas, puedo haber ganado un poquito más que otros días, pero si no has dedicado a las cosas verdaderamente importantes en tu vida, ese día, y yo llegaba a casa y muchos días digo, pues este día ha sido un día perdido. Este día no ha contado para la eternidad. El tiempo que resta, que no vivas conforme a las concupiscencias de los hombres, los deseos de los hombres, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, porque todas estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa sus deseos, pero todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No vivas de acuerdo a las concupiscencias de los hombres y deseos de los hombres, sino vive conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A los incrédulos no les cae bien, no les caemos bien, porque les parece cosa extraña que nosotros estemos en otra onda, que nosotros vayamos un sábado por la mañana a una reunión de jóvenes en lugar de haber pasado el viernes macabro de casa en casa o de fiesta en fiesta y el domingo que vengas a la iglesia. A eso les parece. Es que eres un bicho raro. Es que eres un bicho raro. Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, o sea, sin freno. No hay nada que te frene para hacer todas las cosas que quieras. Haz lo que te dé la gana, vive la vida, que son 2 días. Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está establecido para con los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Para vivos y para los muertos. O sea, mueres, pero estás vivo, sí. Si tú mueres en Cristo, estás vivo y tendrás un juicio en el tribunal de Cristo por las cosas que hayas hecho, ¿no?, conforme a la voluntad de Dios. Y si tú estás muerto espiritual y mueres, es la muerte segunda, la condenación eterna, y Dios juzgará a los muertos en la condenación eterna. No sé qué clase, dónde encaja tu vida ahí, pero tienes que considerar estas palabras. ¿Qué hacer para madurar? Efesios capítulo 4. Matías, ¿cómo vamos? Que siga. Venga. Me queda, espérate. Un poquito más. Ya. Vamos rápido. Efesios capítulo 4. ¿Qué hacer para madurar? Pues Efesios 4 nos da ahí una solución. Dice, bueno, espérate, que me he ido de mi hoja. El contexto de Efesios 4 es que Dios ha dado a los creyentes, pues, unos dones. En el capítulo 4, versículo 7, en adelante,
pues Dios ha dado dones a los creyentes. ¿Qué significa esto? Dios ha dado una gracia especial nos ha capacitado con algo especial de Dios, una gracia especial. Y esto, que encontramos en otros pasajes, pues aquí está resumido en el versículo 11, diciendo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En Romanos capítulo 12 hay otra lista, rápidamente os puedo decir aquí, capítulo 12, versículo 3 en adelante, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, hablando un poco de la iglesia, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Gracias a los que estáis presidiendo aquí también, jóvenes, un reconocimiento para vosotros, presidiendo con solicitud, el que hace misericordia con alegría, una lista de dones, de cosas que Dios reparte en su infinita misericordia y gracia, pues dice que esos dones, incluyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, el versículo 12 de Efesios 4 dice que son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones dados por Dios es para perfeccionar. Perfeccionar es madurar, es alcanzar madurez espiritual. Y cada uno de los creyentes tienen un don, tenemos un don que lo debemos ministrar y servir para la edificación del resto. Tú tienes un don para servir para la edificación del resto, en el cual me incluyo. Y así todos nos incluimos en que damos y tenemos que recibir. La pregunta es si estás poniendo a disposición ese don que Dios te ha dado. Uno al menos. Y si estás en la iglesia, tal vez la iglesia, el pastor o cualquier otra persona vea y dice, uy, tú tienes potencial. Yo le dije un día a un joven ahí en el campamento, dice, yo te veo potencialmente delincuente. Digo, ¿va en serio? Digo, ¿por qué no? Digo, tú eres un delincuente en potencia. Digo, pero ¿tienes esa chispa que te diferencia de los demás? Y yo quiero que des la vuelta a la tortilla y que ese potencialmente lo utilices para el Señor. Fíjate lo que vas a ganar. Tú imagínate que eres el tío que abre puertas, pues vas a ser el mejor ujier de la iglesia. Has cambiado de negocio. Pues somos potencialmente eso para el Señor. Pero en esencia no. En potencia sí, pero en esencia muchas veces no. Y dice, estos dones están dados para la edificación, para alcanzar madurez, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es ahí donde vamos. Unidad de la fe, conocimiento del Señor, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro listón. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos, versículo 14, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ese texto, lema, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Vale? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, interesante, ¿no? Ayuda mutua, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí es donde tenemos. Dones para ministrar, para el crecimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí es donde estamos cada uno de nosotros y tienes que ver. Ahora, advertencia contra esa madurez espiritual. ¿Has escuchado o has dicho tú alguna vez, este se comporta de manera inmadura? Es un inmaduro. ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Te has juntado con personas así? Y has dicho, le faltan 2 telediarios. Pues tenía que haber nacido un poquito más tarde porque ha nacido pronto.
Sí, yo lo he dicho muchas veces. Incluso yo, mi propia actitud, como os decía, con el queso Roquefort y lo que conllevaba, y me cuelo en la cola de tal, y mis cochecitos, mis juegos y tal. Eso es un poco infantil, ¿verdad? Qué inmaduro eres. Se comporta como un niño. ¿Los niños cómo se comportan los niños? ¿Qué reacción tienen los niños? ¿Es una pataleta, lloro, me tiro al suelo, un berrinche? ¿No? Podemos decir y contestar de una manera infantil, ¿no? Ay, es que no sabía. Son niños. Sí, son niños, pero crueles y malos. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en capítulo 10, versículo 13 al 16. Marcos 10. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Marcos 10, 13 al 16. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, una circunstancia ahí especial, ¿no? El Señor Jesucristo recibiendo a los niños. Y los discípulos decían, no, los niños no, a los mayores. No, los niños sí. Dice, tienes que recibir a Cristo, tienes que recibir al Señor y las bendiciones que Él te ofrece como un niño. ¿Y qué características tiene un niño que no tienes tú, no tienen las personas más carrozas, más mayores, más ancianos, más mayores? Tienen un corazón, según vamos creciendo y cumpliendo años, tenemos el corazón más duro. Un niño tiene el corazón más tierno, más sensible a las cosas del Señor. Tiene esa inocencia, tiene esa dependencia de los padres, tiene esa sencillez, ¿no? Humildad, confianza. Y sabes, la fe brilla con más intensidad en ese niño que quiere y dice, no, a este no. Por otro lado, a veces está fuera de contexto o tal vez de guión, pero tú imagínate a ese, vamos a decir, no sé si hay algún pelirrojo por aquí, pues poner un pelirrojo, así, que se comporta mal. Mira, yo he visto en la iglesia, no un pelirrojo, pero a una niña o jovencita, que una de las veces el pastor se inclinó así para coger algo y claro, la corbata le queda así como una especie de liana de Tarzán. Y se colgó de la corbata. Y el hombre así, me vas a ahogar. ¿Cómo se siente ese pastor? Y dice, chica, vete con tu papá, anda, hija. Y digo, no me hagas más el Tarzán aquí que me vas a ahogar. Y luego responde, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Pum! Puñetazo en la tripa. Digo, pero bueno. O una vez estando yo aquí en el púlpito se acercó una niña, hola, fulanita, ¿qué tal estás? Y me hizo así como si fuese dos platillos de orquesta, ¡bum! Aquí en los tímpanos de mis oídos que casi los revienta. Digo, ¿cómo crees que me puedo sentir yo en ese momento? Imagínate que eso se lo hacen al Señor Jesús. Y dice, no, hijo, bueno, hijo, deja a los niños venir a mí, que ya les voy a dar yo un poquito de cera para corregir lo que no está haciendo el papá o mamá, que no está poniendo disciplina. Mira, Hebreos lo dice bien claro. ¿Qué hijo es aquel? Si tú no recibes disciplina de tu padre, ¿qué interés tiene tu padre en ti? Pues eso es lo que está diciendo Dios. Dice, mira, si tú recibes disciplina es porque Dios te dice, tienes que tener disciplina en tu vida. Y con los padres igual, con los hijos. Si se os deja disciplina, no soy hijo, soy como bastardos, dice, no, hebreo, si no me equivoco, pues no lo voy a ir al tema este. Pero tienes que ser como un niño para ir al cielo y recibir las enseñanzas como un niño, de manera inocente y sabiendo lo que hay. Y además sin cuestionar, porque muchas veces cuestionamos las cosas, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué? Déjate caer en los brazos del Señor. Déjate ahí y confía en Él. Efesios 4, ¿no? Mateo 5:48 nos habla también de ser pues vosotros perfectos, maduro espiritual. Santiago, el libro de Santiago nos habla de ser de la madurez espiritual. También es bueno que lo leáis, que lo vayáis y los leáis allí. Y llamados a madurar
el capítulo 4, el versículo 14 que hemos leído, nos habla de ser niños, de no ser niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no seamos llevados, dice ahí, por todo viento de doctrina. Hermanos, ahí es donde está también un poco el tema. No, está un poco, no, está el tema. No ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Doctrina es enseñanza. El viento, tú puedes ver el viento, no ves el viento, pero ves los efectos del viento, ¿no? O sea, no se mueven los árboles y dice, hay viento, y eso produce el viento. No. El efecto del viento es que los árboles se mueven. Y la ilustración es cuando el Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿vale? A Nicodemo le está diciendo en Juan 3, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, o nacer de arriba, o el nuevo nacimiento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí hay un juego de palabras, porque espíritu es neuma, donde viene neumatología, el estudio del Espíritu Santo, donde viene neumático, porque hay que meter aire, es aire, viento, o sea, unos juegos de palabras del Espíritu Santo, que es el viento, pero que no le vemos, pero dice, el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Mira, yo no sé si tú eres nacido o no del Espíritu Santo, pero si eres nacido del Espíritu Santo, hay unos efectos del viento que se van a ver en tu vida. Y son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas, tú y yo. Entonces ahí dice, mira, ¿cuál es el texto que dice? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y además, unos frutos y unas convicciones que tú no eres llevado por todo viento de doctrina, porque estarás en la verdad. Y llevado de todo viento de doctrina es llevado por donde sopla el viento, ¿no? Vamos a Barlovento. El Barlovento es dejar el barco ahí en medio del océano, quitar el timón y dice, esto a Barlovento, por donde sopla, a donde nos quiera llevar el viento. Pues terminas en la India, ¿no? Yo iba por el Atlántico y he terminado en el Índico, puede ser, ¿no? Que te ha llevado el viento por ahí, dando una vuelta cuando ha querido. Coge una corriente y te ha llevado al otro extremo. No es así. No es que un niño, no es ser un niño que varía, que oscila, que muda, que es llevado por un niño. Decía que tenemos que ser como un niño para recibir al Señor, pero no tenemos que ser como un niño, ¿vale? Así, de manera inocente, y hoy dice, vámonos a tal, y voy. Pero bueno, vámonos aquí a este sitio, y voy. Vente a la iglesia, bueno, voy a la iglesia. No, pero vente aquí a otro, y voy a otro. Y tú estás de aquí para allá todo el día, llevado de todo viento de enseñanza, y no contrastas nada. Eso no es madurez espiritual. Eso no es madurez espiritual. Llevado por el viento que te arrastra. Los creyentes debemos dar señal de ser llevados por el viento, por el Espíritu Santo. Hay cosas que son innegociables en cuanto a la doctrina. Por ejemplo, la existencia de Dios, la deidad del Señor Jesucristo, la salvación por fe, la realidad de una Trinidad, aunque no aparece la palabra Trinidad, pero es que esto es innegociable. No puedes decir, pues hay grupos o personas que van a predicar en contra de hacer, eso es innegociable en tu vida, no puedes, porque caerás en una herejía, y como decía uno de los padres apologetas defensores de la fe, que era griego, diciendo, la ignorancia de las Escrituras hace que los hombres vivan tan mal y es causa de las herejías. La ignorancia de las Escrituras. Si tú ignoras, estás ignorando y no tienes conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, te va a llevar, vas a ir de flor en flor, picoteando de todos los sitios sin saber a dónde vas, y va a haber herejías en tu vida, o sea, verdades, no verdades, sino enseñanzas erróneas, desviación doctrinal, y
Todo esto va a contradecir aquellas verdades que serían y que son innegociables en la vida de un creyente como verdades absolutas de Dios. Y estas doctrinas y muchas no pueden ser cuestionadas porque estaríamos cayendo en herejías, en desviaciones doctrinales. No. Si eres maduro, no puedes caer en errores grandes. Vuelvo a esa cueva como el queso, Roquefort madurado en cueva. En la cueva se dan circunstancias especiales de temperatura, humedad constante, no hay luz, y todo esto hace que, inyectando los hongos, el queso vaya madurando y que estos alimentos se desarrollen madurando. Pues igualmente, busca esa cueva donde constantemente, continuamente, leyendo la Escritura, como decía este hombre en su sermón, no es posible que el que atentamente, continuamente leyere la Escritura quede sin provecho. Y es un provecho. ¿Qué decimos cuando estamos comiendo? Que aproveche, ¿no? Pues no vas a quedar sin provecho, te va a aprovechar para tu vida, para tu alma, para llevar fruto para el Señor. ¿Quieres madurar espiritualmente? Pues tienes que entrar en tu cueva, ¿vale? Es un proceso de maduración. Lo voy a dejar aquí, para no tomar más tiempo y dejar tiempo a otra actividad. Que el Señor siga bendiciendo, podés considerar un poco en tu vida estas cosas y todos, pues, animándonos unos a los otros, poniendo a disposición nuestros dones, nuestros talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a terminar orando. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, pedimos tu bendición para los jóvenes, sus vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes vida para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tú perdonas nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir una vida que refleje el carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que podamos madurar, crecer y poner en práctica esas obras, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros y poder ser de bendición y de edificación para el resto de los hermanos creyentes en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este día, por las bendiciones que nos das. Cuídanos, protégenos, bendice todas las actividades y todo lo que hagamos. Honra y para tu gloria. Y si hay una persona que no te conozca, Señor, que no te conoce personalmente como Salvador personal eterno, que pueda dedicar su vida, Señor, a ti, que pueda creer en el Evangelio y de esta manera tener la seguridad de cuando algún día muera, estar delante de tu presencia, gozando las ricas bendiciones que tú has preparado, Señor, para nosotros. Gracias por todo, lo encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo.